tenido ya en la cabina, porque se adelantó, incluso llegó muy temprano el señor Omar Castro, gerente general de CPI, con los resultados de la última encuesta que ellos han realizado, última encuesta nacional urbano-rural, efectuada entre el 3 y el 7 de noviembre, y que mide el nivel de aprobación del presidente de la República, ¿no?, a un mes del gobierno de transición, y trae algunas otras sorpresas también que vamos a conversar con él y analizar juntos. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. En principio, ¿son buenas noticias las que hay para el presidente Gerí? Bueno, nosotros consideramos que sí. Son números que están por encima del 50% de aprobación o de apoyo que tiene el presidente a nivel nacional. Y esto obviamente creo que consideramos que se debe a dos hechos puntuales, ¿no? Primero, la comparación inmediata con lo que significó el gobierno de Dina Boluarte, una presidenta que llegó al 2% de aprobación, llegó a una desaprobación de más del 95%, algo que nunca se había visto en la historia del país, y que de alguna manera cualquier persona que se comparara con ellas al más mínimo gesto iba a tener una diferencia bastante grande respecto a lo que significaba Boluarte. Y lo segundo, los gestos que está haciendo el presidente, que se comenta mucho esto de la remangada de las mangas de la camisa, ¿no? Pero finalmente es un presidente que está presente para la ciudadanía, que transita las calles, que ocurre un incidente, un accidente, un incendio, y él está presente. Él acude y tiene esa cercanía con la gente, que han sido situaciones que en los últimos años no han sido comunes para un presidente de la República, y estos gestos de todas maneras le está significando al presidente este nivel de aprobación, esta presencia del presidente, ¿no? No hemos dado la cifra. Ojo, no hemos dado la cifra todavía, pero en efecto, la pregunta número 3 dice: ¿usted aprueba o desaprueba el desempeño del presidente José Gerí hasta el momento? Aprueba 55.9, desaprueba 27.2 y no precisa 16.9. ¿No? Y el mayor respaldo, podríamos decir, se encuentra en las zonas de la costa y Sierra Norte. El norte del país. Y el oriente. Es correcto, ¿no? Sí. Y acá dejar en claro o dejar muy en detalle de que en Lima la aprobación es de 58.6 y en el interior del país es 54.2. Es decir, él sí tiene un apoyo mayoritario en todo el país. Hay una aprobación de su gestión interesante, producto de lo que ya hemos mencionado, pero siempre existe este detalle de que también existe una expectativa a partir de las acciones, de los gestos del presidente que hoy llevan a esta aprobación, pero también cuando la expectativa es muy grande, Fernando Mávila, si estos gestos no se materializan en eficiencia respecto a la lucha contra la inseguridad, la caída también puede ser dura. Ahora, ¿genera expectativa Gerí o es más bien el razonamiento que hizo al inicio? Es decir, ya no soportábamos a Dina Boluarte, que venga lo que sea, por favor, pero que Dina Boluarte no sea más presidenta. Es cierto, de todas maneras creo que genera una expectativa en la población, de todas maneras genera una expectativa. Tenemos una pregunta más adelante sobre el tema de las marchas. Hay una gran mayoría del país que respalda las marchas. Sí, por eso lo decía. Que respalda las marchas. Y las marchas no deberían ser un temor hoy para el presidente y para el Ejecutivo, porque las marchas o las protestas que se dan finalmente son las expresiones de la mayoría de la población que está descontenta con la situación del país, pero también cómo la clase política se ha venido desarrollando en su accionar diario, ¿no? Tanto legislativo como ejecutivo, también los organismos jurisdiccionales de justicia, pero el presidente está cargando con todo esto y hoy tiene una gran responsabilidad de que todas las acciones que está haciendo se materialicen. Repito. Sí. Solamente para precisar la pregunta sobre si está de acuerdo o en desacuerdo con las marchas de protesta ciudadana como las que ocurrieron el 15 de octubre, de acuerdo 65.6, en desacuerdo 30. ¿Correcto? Pero y Mávila, y en Lima 63.6. Sí. No solo es el interior del país. No es el interior, es cierto que en la costa sur está en el 77%, se siente más, pero vamos, costa y Sierra Norte estamos en el 60.5, no es poca cosa. Pero es interesante la reflexión que hace, porque cuando se pregunta si Gerí debería continuar siendo presidente interino hasta julio del próximo año, lo aprueba
el 66.9%. Es decir, al mismo tiempo, es prácticamente el mismo porcentaje que reconoce la validez de que haya una protesta, le da un respaldo a la protesta, pero que esto no afecta la continuidad del gobierno del señor Gerí. Es correcto. Hay un 67% a nivel nacional que respalda las manifestaciones que se dan en la calle hoy. Ahora, el análisis total de esto es que esto sí puede cambiar el panorama político electoral en lo que viene. ¿Por qué? Porque Gerí lo que está demostrando que es un presidente que escucha, y eso no lo debería perder de aquí hasta el día que esté en la presidencia de la República. Y esto podría ser un elemento a seguir, a escuchar como ejemplo para los candidatos que hoy día pretenden ganar las elecciones en abril y en junio del próximo año. Es un político que está presente, situación que no teníamos hace mucho. Esto es realmente el motivo principal por el cual tiene este respaldo y alcanza este respaldo. Mucha gente políticamente, los analistas los escuchamos casi a diario decir de que estos estados de emergencia y estas situaciones se han dado más para prohibir las marchas y las protestas que como elemento eficiente para combatir la delincuencia. Ojo con esto, es un análisis que tiene que hacer el Ejecutivo para darse cuenta que las personas tienen derecho, tienen todo el derecho a salir a las calles a manifestar todo su descontento, pero esto no significa hoy, como bien decía Mávila, un riesgo para la gestión. De acuerdo. Ahora, tiene un alto respaldo. Respecto de las cifras que ha citado Mávila, yo quisiera entender por qué en la costa sur hay mucho más respaldo a las marchas que en la Sierra Centro y Sur. Normalmente era el sur andino, en este caso es la costa sur que llega al 77% de aprobación de las marchas, es decir, 12 puntos más que el promedio nacional. Y lo mismo respecto a los cortes de edad, porque de lejos el grupo que más respalda las marchas son los jóvenes entre 18 y 24, seguido por la siguiente cohorte de edad, y mucho menos a medida que se llega a la edad después de los 40 años. Analicemos esto a partir de unas cifras que vimos acá hace algunos estudios, donde si bien es cierto la inseguridad ciudadana es en data el mayor problema a nivel nacional, en el interior del país no lo es necesariamente. En el sur del país la tasa de desempleo ha crecido mucho. La tasa de desnutrición crónica en niños menores de 2 años ha crecido 4.3%. Ojo con estos datos. Entonces, existe una disconformidad en todo lo que significa hoy día el sistema en muchas regiones del país. Es un país, no voy a decir dividido, polarizado, pero sí es un país donde las carencias y las dificultades se tienen que analizar según región y según espacio geográfico por analizar. El sur del país, todo el sur, no solo la sierra del sur, sino también la costa, el sur, tiene ya indicadores sociales, económicos que están demostrando que el sistema no está siendo benevolente, beneficioso con ellos. Y eso lo dicen claramente los indicadores. Por eso, ahora que vamos a pasar a hablar de intención de voto, existe un gran número de indecisos, pero también existe un gran número de personas que dicen que van a votar en blanco o viciado. Son 2 votos y 2 comportamientos totalmente distintos. El blanco y viciado ya está demostrando de alguna manera, es correcto, una disconformidad total con todo. Y el indeciso está viendo todavía, analizando por qué el votar. tiempo. Vamos a ir a una pausa y como tú lo has adelantado, hablaremos después de ella. ¿Qué diferente del grupo CPI que ha venido para ofrecernos en primicia, en exclusiva, la encuesta recién hecha hasta el viernes pasado sobre el estado de la opinión pública? Hemos tomado conocimiento de lo que la encuesta revela sobre la valoración del actual presidente de la República y el gobierno que él ha nombrado. Y nos ha dicho que hay un ánimo de darle un voto de respaldo, un acto de confianza al señor Gerí de más del 50%. Hablemos ahora sobre otro aspecto de la encuesta que tiene que ver con las intenciones de voto para la elección presidencial. El señor López Aliaga aparece en el primer lugar con 12.7, es decir, un aumento muy ligero respecto al mes pasado de 0.3%, seguido, sin embargo, a menos de la mitad por Mario Vizcarra con
6.2 y Keiko Fujimori con 5.5. Sin embargo, cuando uno mira con detenimiento el voto de López Aliaga, 21% viene del Lima y Callao y solo 7.3% del interior del país. ¿Cómo interpreta usted este resultado de las intenciones de voto de los principales candidatos a la presidencial, señor? Bueno, decir que en realidad el primer lugar es el de los indecisos, ¿no? Hay un 33.1% a nivel nacional que todavía no ha decidido el voto, un 21.7% que manifiesta votaría en blanco viciado. Este es un voto, normalmente se suele sumar el voto de los indecisos con el voto en blanco, pero son dos comportamientos electorales totalmente distintos. ¿Ah? El que manifiesta votar en blanco y viciado ya tiene una posición política, es una posición política producto del hartazgo, de la indiferencia incluso que puede sentir respecto a la clase política o a la oferta política que aparece, que se nos ofrece, que ofrecen las agrupaciones políticas para esa elección. Y el indeciso sí es bastante alto, 33.1%, todavía está pensando en cuál candidato podría ser la mejor opción. López Aliaga continúa liderando la encuesta, la intención de voto a nivel nacional, 12.7%. Como bien mencionaste, casi en la mitad aparece Mario Vizcarra. Esto en una pregunta anterior, en una encuesta anterior, respondía solamente en un 80 y tantos %, no recuerdo bien, al hecho de que era el hermano de Martín Vizcarra. No existía otro argumento. Además, el señor Mario Vizcarra no se le conoce todavía, no se le ha visto, me refiero, en una actividad política mucho más trascendental realmente. Y Keiko Fujimori con un 5.5%, ya jugando con la valla electoral, ya tratando de dar una explicación acá de qué es lo que podría ocurrir, porque si mañana fuesen las elecciones, los dos primeros pasarían a segunda vuelta. Carlos Álvarez con 3.7, cayendo. Es el cuarto. Cayendo, es el cuarto. Y Alfonso López Chau con 2.0, César Acuña, José Luna Gálvez, Susel Paredes, Philly Butters y George Forsyth, que nos aparece ya de Somos Perú y que es el partido del presidente Gerí. Claro. Y ahí podría haber cierta influencia en los próximos meses y semanas, Omar, respecto a eso. Permítanos, por favor, darle pase a nuestro compañero Oscar Sánchez, que está en Trujillo. Quiere formular una pregunta también. Oscar, muy buenos días y adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Mávila, don Fernando, Omar? Buenos días. Sí, puntualmente lo que queríamos más o menos conocer era si ha habido hechos recientes, adicionales a solo el cambio de gobierno, de que deje la presidencia de Dina Boluarte y pase José Gerí como presidente de la República. Adicional a ello, ha habido hechos recientes de repente que hayan influido en los resultados de la encuesta y que favorezcan al presidente José Gerí. Y si con esta mayoría que aprueba el presidente de la República por arrastre se podría inducir de repente que el Congreso de la República también haya mejorado en su aprobación. No hemos hecho en esta, buenos días, Oscar, no hemos hecho en esta oportunidad la pregunta por el Congreso de la República. Nos hemos abocado más al primer mes del presidente Gerí. Y consideramos que en realidad más hechos que puedan contribuir a la alta aprobación que hoy día tiene el presidente, al alto respaldo, en realidad no hay nada más allá de los gestos y de las actitudes en los penales y esta presencia constante que tiene en las calles. Creo que todavía no se identifica nada más de eso, ¿no? Pero entendiendo que el principal problema del país, sobre todo en Lima, es la inseguridad ciudadana, estos gestos ya le significan al presidente esta aprobación. Sumado a que lo que hizo Dina Boluarte, cualquier otra situación iba a ser mejor, cualquier otra. Cualquier otra. Bien, tenemos otra pregunta. Oscar, gracias por tu pregunta. Vamos ahora hasta Arequipa. Jean-Pierre Núñez tiene también una pregunta. Adelante, Jean-Pierre. Compañeros, así es, buenos días. Yo quiero incidir en las cifras a nivel del sur del país, porque analizando las mismas de los cuales que ya han presentado, da cuenta de que la aprobación del presidente José Gerí es la más baja a comparado a otras partes del país aquí. Y lo otro, también el apoyo acerca de las protestas que se han desarrollado anteriormente con más del 70%. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se interpreta eso, señor Omar Castro, respecto a estas cifras a nivel del sur del país? Buenos días. Bueno, el sur del país siempre es electoralmente hablando, siempre nos manifiesta un voto más en bloque y una posición política mucho más consensuada, por decirlo de alguna manera. La desesperanza, la gran brecha social que existe hoy día entre la capital y el sur del país cada vez es más grande. Y esto no lo decimos nosotros, lo dicen los indicadores oficiales también. Entonces, no nos sorprende que el sur del país siempre sea más contestatario
y que ponga mucho más en tela de juicio la aprobación a una autoridad, porque la desconfianza de la clase política, no solo en el presidente o en el Congreso de la República, es cada vez más grande, sino cada vez crece más. Entonces, existen porqués que son los indicadores socioeconómicos, en realidad permiten que estos números no sean tan buenos para el presidente, la gestión, la expectativa y todo lo que pueda significar una evaluación de clase política o una evaluación de las autoridades vigentes, ¿no? De acuerdo, muchas gracias a nuestro compañero Jean-Pierre Núñez, que ha preguntado desde Arequipa. Nosotros seguimos conversando con Omar Castro, gerente general de la empresa CPI, que ha venido en exclusiva RPP con una encuesta. Y esa encuesta tiene que ver también con la percepción que hay del nuevo alcalde que ha reemplazado al señor López Aliaga, el señor Reyardo, y tiene una valoración relativamente positiva, ¿no? 46.9% de los ciudadanos en Lima, de los vecinos de Lima, aprueban su gestión, 17.5% la desaprueban. Creo que el señor Reyardo continuó en los últimos meses, lo vimos mucho en actividad con el exalcalde y hoy candidato presidencial López Aliaga, y creo que es una herencia en realidad, ¿no? Es lo que está heredando de López Aliaga. Y esto se traduce también en la intención de voto, como tú observabas, Fernando, que tiene el candidato López Aliaga en Lima. Tiene un número por encima del 20%. Y va de la mano un poco con la aprobación que hoy día tiene el señor Renzo Reyardo como alcalde. Bueno, así ha empezado, ¿no? También tiene pocas semanas en el cargo. Bueno, iremos viendo cómo evolucionan entonces estas cifras de cara no solo a que se va a calentar la campaña electoral, sino también va a pasar el tiempo y vamos a ver si las expectativas que han generado tanto el señor Gerí como el señor Reyardo finalmente se cumplen. Vamos a medir esto, lo vamos a presentar justo en un mes exactamente aquí. Ya vamos a comenzar a soltar también los primeros nombres que aparecen dentro del recuerdo de las personas, de los posibles candidatos al Congreso de la República, tanto a Senado y diputado, y vamos a ver cómo se termina el año, ¿no? Cómo termina la ciudadanía el año. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Omar, muy buenos días y gracias por venir en exclusiva con esta encuesta sobre el estado de la opinión pública, sobre todo en la perspectiva electoral en la que estamos viviendo. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias.